Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda mesa del cuarto encuentro de escritores hispanoamericanos. Quiero empezar dándole las gracias a la Fundación Casa de México por volvernos a abrir las puertas en este proyecto que desde hace 4 años Jorge Volpi, Fernando Iwasaki, eh, eh, yo misma, el equipo del Centro de Estudios de la UNAM en España y Casa de México han estado impulsando. Y bueno, para mí es un honor volver a compartir con ustedes este espacio y me alegra mucho volver a moderar y acompañar a los escritores hispanoamericanos en este recorrido que este año nos va a llevar por los temas relacionados con la ciencia ficción y con la escritura de literatura distópica, utopías, ucronías, etc. Eh, las biografías, el trabajo de los tres escritores que nos acompañan el día de hoy son muy extensas, así que voy a leer rápidamente algunos pequeños detalles. Me voy a saltar un montón de cosas porque son muy largas, pero de todas maneras yo sé que no es casi necesario que los presente, que los conocemos y los hemos leído a todos. Alberto Chimal es un escritor mexicano, escritor, profesor de escritura creativa, ha obtenido el Premio Nacional de Cuento, el Premio de Narrativa Colima, otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su novela La Torre y el Jardín fue finalista al Premio Rómulo Gallegos. En el 2019 su libro Los Niños Distantes recibió el Premio Internacional de la Fundación Cuatro Gatos. Bueno, tiene infinidad de premios más que no voy a mencionar. Sus textos suyos han sido traducidos a una docena de idiomas, han aparecido en antologías internacionales. Bueno, vive en México junto con su esposa Raquel Castro, otra gran especialista en literatura de ciencia ficción. Y ellos dos mantienen un canal de divulgación en YouTube que les recomiendo que visiten. Y también a través de, bueno, lo que antes era Twitter, tienen una serie de propuestas de activación de escritura que son muy interesantes y también los invito a que revisen. Esther García Llobet nació en Málaga, vive en Madrid desde el 1970, estudió cine, posteriormente psicología clínica en la Complutense y es doctora en antropología social. Un poco se repite el perfil de los invitados de la mesa de la mañana, en donde mezclamos ciencia, escritura, arte. Esto es muy bonito. Es autora de novelas como Coda, Submáquina, que fue la novela por la que yo te conocí, Las Crudas, Mamut, Sánchez, bueno, publicadas por Anagrama, son un montón, 10, 10, ¿no? Más o menos. La décima sale, febrero. Ha escrito crónicas y reportajes en El País Dominical, El Viajero al País, ha traducido al castellano las novelas El Despertar y Las Fachadas. En la actualidad se encuentra en el proceso de adaptación de un guión cinematográfico de sus últimas 4 novelas. En teatro ha escrito Yo voy a poner tu cara en los mapas y como fotógrafa ha realizado las portadas de las novelas Sánchez, Gordo de Feria, Spanish Beauty y Los Guapos. En video, además, ha expuesto una pieza que se titula Más lista que idealista en el Centro Cultural Conde Duque, así que esta ya es tu segunda ocasión con proyectos de Conde Duque. Muchas gracias por acompañarnos, Esther. Y finalmente tenemos a Rubén Sánchez Trigo, que es doctor en comunicación audiovisual, con una tesis sobre cine de zombies en español. Con él vamos a disfrutar y hablar sobre monstruos, zombies y personajes así. Es co-guionista de cortos El Cambio de Turno, El Intruso, nominado al Goya al mejor cortometraje, y guionista de La Luz, premio Sci-Fi, premio del público de la Semana del Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Ha trabajado en el desarrollo de películas como Verónica, ha publicado las novelas El Huésped, Bajo el Barro, La Noche de Venus, que fue finalista del premio Celsus, Vuelve a mí, y bueno, ha publicado artículos sobre fantástico, terror, ciencia ficción en revistas como Brumal, que es una de las grandes revistas de fantástico española, y libros como Historia de lo Fantástico en la cultura española contemporánea y historia del cine de zombies en español. La orgía de los muertos. Imparte actualmente clases de guión y literatura
en el máster de guión y series de televisión de la Universidad de La Rioja. De la Rey Juan Carlos, exacto. Bueno, con esto ya nos deshacemos de la parte protocolaria y empezamos un poco ahora sí a compartir sobre el espejo distorsionado. Les he propuesto un conjunto de temas que intentaremos recorrer todos lo que alcancemos. El espejo distorsionado, los mundos y viajes temporales, la narrativa cinematográfica versus o en compañía con la narrativa literaria, el horror como ciencia ficción social y finalmente la historia, la trascendencia y la actualidad del sci-fi como resistencia. Entonces, bueno, un poco quería empezar hablando de cómo a lo largo de los últimos años, quizá las últimas 2 décadas, ha habido un auge o un renacimiento, un interés dentro del mundo editorial por publicar literatura de ciencia ficción en español y se ha dejado de lado, digamos, estas etiquetas de literatura menor, etcétera. Le hemos vuelto a dar el valor que corresponde a la literatura de ciencia ficción dentro del habla hispana, que es un caso muy diferente de lo que ocurre dentro de la literatura angloamericana o francesa, ¿no? En donde siempre ha tenido un lugar de reconocimiento, de prestigio, etcétera. Como la mesa que nos reúne aquí se llama Muchos Mundos, quisiera que empezáramos hablando sobre eso, sobre los muchos mundos que hay en la literatura en lengua española. Mundos, por ejemplo, como esta isla que no tiene nombre, La invención de Morel, o como Calpa Imperial, que es este mundo raro de la obra de Angélica Gorodichet. ¿Qué otros mundos recuerdan con afecto? ¿Qué otros mundos dentro de la literatura en lengua española son significativos para ustedes? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarnos a estar aquí también. Bueno, para empezar, uno que yo descubrí pronto, y que fue de los grandes descubrimientos de mi vida, fue un mundo cuya existencia es vaga e insidiosa, el mundo de Tlön, que viene en este cuento fabuloso de Borges, ¿no? Que no está en ninguna parte porque se supone que es una ficción, se supone que es un capricho, una intervención en una enciclopedia, y de pronto la gente empieza a creer en él. Ese es un mundo muy llamativo, muy fascinante, muy perturbador también, porque en esta época, por ejemplo, nos habla de esa credulidad, pues, en la cual nos hemos acostumbrado a existir, ¿no? De cómo podemos adoptar casi cualquier sistema de pensamiento, casi cualquier superstición, simplemente si nos gusta, ¿no? Si nos llama de alguna manera, que es algo que vemos cotidianamente, ¿no? Ese es uno que siempre recuerdo. Sí, hablando de mundos, claro que es un mundo, ¿no? Porque siempre me voy a la fantasía, incluso más que a la ciencia ficción cuando hablamos de mundos, porque yo cuando pienso en mundo, cuando hablo de ciencia ficción, no pienso en la invención de un mundo, es nuestro mundo. Estamos reescribiendo, cuando hablamos de ciencia ficción, creo que estamos reescribiendo nuestro mundo y haciéndolo aún más realista de lo que es. Cuando hablamos de ciencia ficción, incluso, creo que la ciencia ficción es hiperrealismo. O sea, si algo va mal, en la ciencia ficción va peor. Es así. Entonces, pero bueno, sí que hay un momento para mí de descubrimiento en lengua española, que fue un cuento de Cortázar, que es La isla Mediodía. Porque yo venía de leer toda mi educación fantástica, era anglosajona, es decir, todo lo que leía era hasta la entrada a la adolescencia, pues era Stephen King y Lovecraft y Poe y estas cosas, y me habían educado en el instituto. Esto que voy a decir no es contra los profesores, yo soy profesor, ¿vale? Pero me habían educado en la idea de que la cultura escrita en español era realista, incluso obras que yo no había leído, Cien años de soledad, yo crecí pensando que era, como te lleva la palabra realismo mágico, que la carga el diablo,
Pues yo pensaba realmente que era una obra social, ¿no? Sociológica, la historia de un pueblo con sus familias. Entonces, bueno, el caso es que de repente caí en el cuento este de Cortázar, antes que uso que el antes clásico de narrativa breve de la Aleph y tal, y dije, no, recordé el cuento de Cortázar, ¿no? Que es casi un diálogo entre el avión en el que viaja el protagonista y él mismo estrellado antes o después, no sabemos si antes o después. Y bueno, eso fue un poco la puerta. Y ahí ya después podemos hablar y tal, de repente de que había algo ahí, sobre todo no con el imaginario, que también, sino con el lenguaje, que es una cosa que ese cuento me enseñó un poco a partir de ahí a reivindicar, ¿no? O sea, construir los mundos a partir de nuestra lengua, no solo de nuestras imágenes. Pues muchas gracias por la invitación, por venir, por todo. Y yo en realidad ciencia ficción empecé a leer cuando empecé a leer esto que pasas de los libros de Enid Blyton y de pronto pasas a un nivel. Y empecé a leer ciencia ficción, pero sobre todo leer ciencia ficción norteamericana, porque era lo que se encontraba cuando yo tenía 14, 15 años, ¿no? Pero luego lo primero que recuerdo, que por cierto ahora acaban de hacer una adaptación, es El Eternauta. Creo que cuando leí El Eternauta, que es un cómic y que no es específicamente literatura, me interesó sobre todo por todo lo que viene cargado detrás, más que en sí la historia. O sea, me interesó El Eternauta, todo lo que quería decir, más que la historia en sí, luego cuando la he visto tampoco, pero sobre todo también Cortázar, sí. Pero ciencia ficción, sobre todo he leído norteamericana, la verdad. Inglesa, Bradbury. Sí. Vamos a volver sobre el Eternauta porque quiero que en algún momento lleguemos a lo texto visual también y a las adaptaciones cinematográficas, ya que tenemos dos especialistas aquí también en ese aspecto. Pero quisiera que siguiéramos un poco en este papel de creadores y de lectores, hablando sobre cómo, ya que mencionas que los mundos de ciencia ficción son una representación, una reproducción de nuestro propio mundo, ¿no? ¿Cómo deciden ustedes qué aspectos de nuestro presente o del mundo de formar para crear esos mundos en su literatura? ¿Cuál es ese proceso creativo para construir esos mundos de ficción y como lectores también, en qué se fijan, ¿no? ¿Qué les llama la atención de eso que han creado otros escritores? A mí lo que más me gustaba cuando empezabas a leer ciencia ficción o cuando veo películas de ciencia ficción son las pelis o la ciencia ficción que se le escribía en los 80, 90, que era mucho más, más pop y más de evasión. Hay un momento en que la ciencia ficción empieza a tener este aura melancólica, como de huida, como de duelo que hay que hacer. Bueno, también Stanislav Lem no es precisamente muy pop, pero en la literatura que a mí me gustaba de ciencia ficción iba por este color chillón naranja, es lo que me apelaba a mí cuando me ponía a escribir. También cuando me pongo a escribir, que yo no soy específicamente escritora de ciencia ficción, he escrito un libro en el que aparece, toman el LSD y ven cosas que no están. Pero cuando me pongo a escribir, yo no acabo de diferenciar muy bien la literatura fantástica de la literatura de ciencia ficción. Me parece que todo viene a ser más o menos lo mismo. Pero para mí la ciencia ficción es como la evasión total, es como me permite irme a donde yo quiera, ¿no? Esto es lo que yo quiero cuando escribo y cuando leo. Sí, eso es curioso, porque yo estaba pensando antes de que hablaras en que había una palabra a todo esto que era lo inevitable, ¿no? O sea, ¿qué te estimula para escribir lo inevitable? Es decir, cuando hablamos de distopías, de sociedades hacia las que vamos, no, sociedades en las que ya estamos, ¿no? O sea, es como que se habla siempre de la advertencia, ¿no? Hay un momento donde se dijo, no, la ciencia ficción está más lúgubre, digamos, es como una advertencia, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo con eso. O sea, vamos hacia esto, ¿no? Yo creo que es un fresco de ya estamos en esto y a veces lo negamos. Quiero decir, entonces, claro, no es para mí esta ciencia ficción de la que hablas tú, que estoy de acuerdo. A mí no sé decir esto aquí, me cansa un poco ya prácticamente toda esta batería no sé, de advertir sobre algo que ya estamos. O sea, advertir ahora sobre totalitarismos es como gritar desnudo en la calle, no te van a hacer caso. O sea, siento decirlo así, pero
Es que, si, o sea, ¿a quién le vas a gritar? ¿A los que votan? Eso. Ya lo están votando, o sea, ¿qué más da? ¿Sabes? Entonces, claro, está lo inevitable. Es un poco pesimista esto, ¿no? Pero muchas veces leo ciencia ficción que lo que está haciendo, o digamos, no sé si también ciencia ficción, entre la ficción y la ciencia ficción fantástico, que lo que está haciendo un poco, marca una línea roja, yo pienso, la línea roja ya la hemos pasado. O sea, es que ya esta noche hemos pasado una línea roja en el mundo. O sea, no hay advertencia, ¿vale? Entonces yo estoy de acuerdo con Esther. Yo me lo planteo hace poco, ¿no? Me llevo planteando unos años si vale la pena empezar a plantearnos la ficción no como una advertencia y tal, y ni siquiera como un escapismo, sino como una posibilidad más luminosa. Y no necesariamente utópica, sino más luminosa. Porque cuando hablamos de situaciones sociales terribles, en esas situaciones sociales terribles, siempre hay historias, hay microhistorias de gente que hace cosas estupendas dentro de un contexto terrible. Yo igual estoy muy naif, pero creo que los tiempos piden eso, pero no por mandar un mensaje ni por nada, que esa es la literatura que yo creo que a todos no nos gusta, sino porque creo que es como la cara oculta de la luna, hay algo que no estamos contando de la realidad. En tu caso, Alberto. Me gusta esto que dice Rubén de contar aquello que no se está contando, porque me parece, por una parte, que es muy curioso, incluso un poco desolador que tengamos que utilizar términos, denominaciones que se inventaron hace cerca de un siglo o más, en una lengua distinta, en un contexto distinto, en una situación social y económica distinta de cualquiera que se vive en Hispanoamérica, ¿no? Science fiction, fantasy, todas esas corresponden, digamos, como... Cyberpunk. Sí, claro, Sí. exacto. Todas esas corresponden a otros lugares, a otros tiempos, y las utilizamos porque nos son impuestas pues, por una hegemonía cultural, política, ¿no? Económica. Pero lo que se puede hacer con ellas, sean cuales fueren, pues es justamente usarlas para decir lo que no se está diciendo en otras circunstancias, en otros lugares, en otros entornos. Siempre me acuerdo, seguramente algunos de ustedes recordarán todavía la película Interestelar de Christopher Nolan, en la cual la humanidad se salva de una plaga mortífera gracias a la relación de un padre y una hija, pero en la cual, si ustedes se fijan, pues únicamente sobreviven estadounidenses blancos, anglosajones y protestantes. El único negro se muere a la mitad y todos los demás no existen. Todos los demás no existimos, no existen otras lenguas, no existen otras culturas. No existe nadie más que un modelo así como del medio oeste estadounidense trasplantado a un tubo de metal en el espacio. Ese tipo de limitación que a Christopher Nolan no le molesta, pues dice desde fuera es horriblemente racista. E implica como toda una serie de ideas ni siquiera formuladas, asumidas pues sobre el supremacismo de una cultura, sobre quién merece vivir y quién no, y sobre muchas cosas más que son, bueno, que incluso en nuestra época, en diversos lugares están no solamente siendo parte de la imaginación, sino que están tratando de ponerse en práctica, ¿no? Eso debería preocuparnos bastante. Por otra parte, lo que sucede con una porción importante de la literatura que utiliza estas etiquetas, pero desde fuera de su entorno de origen, desde la lengua castellana, por ejemplo, pues es que está buscando justamente rellenar ese hueco, ¿no? Cuestionar esas ideas recibidas. Decir, también las personas que no hablamos inglés y que no tenemos ese color de piel y que no tenemos esa cultura, también tenemos un futuro. También podemos existir en el futuro. En algún momento me tocó, bueno, tuve la oportunidad de escribir una novela distópica, postapocalíptica, y la parte que más me divirtió fue que no tienen armas de fuego. Porque no, porque en México no hay ese fetiche de las armas y no hay esa accesibilidad pues, de las armas de fuego que hay en los Estados Unidos. Si ustedes han visto cualquiera de miles de películas de catástrofe, lo primero que hace el héroe es ir al depósito de armas más cercano a armarse hasta los dientes, ¿no? Porque es lo que se hace en esa cultura. Pero esa no es la única cultura en el mundo y no es la única forma en la que puede evolucionar la cultura después de una transformación
terrible, de una catástrofe, ¿no? Entonces creo que parte de lo que a mí me interesa como escritor y como lector es justamente encontrar textos que hagan eso, ¿no? Que amplíen el futuro, que amplíen el espacio que podemos habitar todos los seres humanos en otras circunstancias, en otros momentos de la historia. Bueno, voy a recoger un poco lo que han dicho los tres, porque sí quería preguntarles si pensaban que habían diferencias o algo particular que se construye desde la ciencia ficción en lengua española, que la distancia o de la anglosajona o de la francesa, ¿no? Pero para retomar un poco lo que decía Rubén, también quisiera que volviéramos sobre el tema de la responsabilidad ética del escritor de ciencia ficción al crear esos mundos que de alguna manera predicen o dan cuenta de cómo percibimos nuestro propio mundo, ¿no? ¿Cuál es el lugar también de esa literatura y de la literatura escrita en lengua española? Y retomando lo del Eternauta y lo de las armas, claro, en el Eternauta no se salvan específicamente por las armas, se salvan por la colaboración colectiva, ¿no? Por el trabajo de enfrentar a estos seres en comunidad, ¿no? De encontrar soluciones en el trabajo colectivo. Bueno, no sé, sobre la ética. Creo que cuando algunos autores nos ponemos a escribir, por lo menos esta autora, yo soy escritora que escribe desde la ficción, no me refiero a ciencia ficción, sino a la ficción como invención pura y dura. Creo que en mi caso, por lo menos, la responsabilidad ética la guardo para la vida y para lo que tenga. Para mí la literatura es un patio de recreo donde me libero de todo lo que me carga. Entonces mi forma de escribir y la forma de literatura que suelo leer es la que se aleja, no es que crea que sea la mejor, pero es la que yo prefiero y con la que disfruto, es la que se aleja es la que va simplemente a lo puramente artístico y a la literatura por sí misma, que creo que es como mejor me expreso y la que más me apela siempre. Que, por supuesto, no tiene nada que ver, o sea, no es que esté contra de la literatura ética, por supuesto que no. Sí, hay una cosa que ha dicho Alberto, por retomar, que es acerca de, efectivamente, estamos como muy mediados por un imaginario que todos hemos mamado de anglosajón y tal, y da igual el tipo de ciencia ficción que haces. Es decir, si haces una ciencia ficción más pulp, que el propio término, ya está, ¿no? Más luminosa, más aventurera, pues ya está, ¿no? Pero bueno, está Julio Verne también. Está Julio Verne, es decir, que también que nos ha educado, ¿no? Pero bueno. Pero sí que estaba pensando que acerca de qué aportábamos y tal, yo siempre pienso que realmente si pensamos no sé si usar la palabra distopía, que es como muy, constriñe mucho, ¿no? Pero bueno, la ciencia ficción más catastrofista, por ejemplo, está muy mediada, está muy en nuestro imaginario, ¿no? Los grandes títulos están como muy acotados en el tiempo, en un imaginario que es el de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, uno piensa, el grande distopía, ¿no? Huxley y Bradbury y Fahrenheit y tal, no sé cuánto. Pues esto es básicamente de los años 20, 30 hasta los 50, 60. Es el tiempo de las grandes distopías, ¿no? Y ahí lo que hay es mucho individualismo, ¿no? Creo que es lo que nos enseñaron. Y es verdad lo que el Eternauta nos enseña un camino que creo que es un poco aportamos, aparte de la lengua y tal. Quiero creer que nosotros somos mucho más, tenemos un sentido mucho más social, casi más de la calle, más a pie de calle, menos interior. Es que claro, esta ciencia ficción era muy de puertas para adentro, muy de cierro la puerta y viene el otro, ¿verdad? Nosotros somos mucha, el Eternauta, por ejemplo, transcurre mucho en calles, o sea, de masas de gente que se reúnen, que se organizan entre ellos y sus barricadas y tal, y estas cosas, ¿no? Y creo que es parte del imaginario que nosotros aportamos, ¿no? Esta idea es una ficción mucho más comunitaria, quiero decir. Pero bueno, fíjate que
es que si le preguntas a alguien las grandes imaginarios de ciencia ficción catastrofistas y tal, y se quedan en Fahrenheit, es que se quedan en los años 50. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Es que han pasado un montón de cosas. Un montón de cosas. Es decir, no podemos seguir remitiéndonos a un imaginario que lo que está haciendo es reflexionar sobre la catástrofe nazi y tal. Ya está, eso ya está. No es que tengamos que superarlo, creo que ya está superado eso. Y de hecho hay, ahora recordando lo que decía Alberto, hay una antología de Rodrigo Bastidas, que es una antología de literatura de ciencia ficción latinoamericana, no me acuerdo del título. El tercer mundo después del sol. Eso, que recoge textos de autores de toda Latinoamérica y precisamente yo creo que si hay algo que conecta los relatos, la selección, es esta visión muy colectiva, ¿no? Pues sí, creo que tienes razón. Y mira, me parece muy buen ejemplo para seguir hablando de este tema, porque creo que, a ver, a ver si me explico, a ver si me entiendo. Creo que en general no es que estemos buscando como leer una cartilla moral. Creo que no se trata de eso. Creo que nos podemos perfectamente emocionar con paisajes, con acciones, con acontecimientos inusitados, ¿no? Con lo que sea que puede emocionar en la literatura. Creo que eso no cambia, porque tampoco cambiamos los seres humanos, ¿no? Necesitamos eso también, y eso es totalmente válido. Pero creo que por otra parte, sí es como muy rico el descubrir a partir de ponerlo a prueba, a partir de ponerlo en crisis, a partir de quebrarlo un poco, como todo este conjunto pues, de modelos heredados o impuestos tienen como esas limitaciones que tienen que ver de manera muy diversa con condiciones particulares de una sociedad, de un modo de pensar, ¿no? Y eso de diferentes maneras sí lo estamos sondeando, sí lo estamos explorando, sí lo estamos modificando, y ese proceso en sí mismo es interesante. En México hace 50 años más o menos, hubo como una cierta corriente muy subterránea de ciencia ficción que era puramente paródica, ¿no? Se trataba nada más de poner a un robot con un sombrero de charro o poner un cohete espacial propulsado por chile picante o cualquier tontería por el estilo, pues. Y entonces, pues bueno, era un chiste, o eran muchos chistes, pero después de cierto momento se agota como esa tendencia, porque uno, no expande la imaginación, dos, el chiste se caduca, ¿no? Se marchita, y tres, acaban siendo historias como alrededor de lo más burdo, de lo más bobo del pensamiento nacional. O sea, ni siquiera hablan realmente del futuro. Hablan como de una especie de superposición de clichés sobre la ciencia ficción o sobre el futuro, ¿no? Traspuestos a una realidad que además estaba cambiando, que no se quedó, que no está ya reflejada por esos chistes. Y a mí por lo menos me llama mucho la atención ver cómo la literatura, digamos, como de la imaginación fantástica, sea como sea que se etiquete, que se está dando ahora en México y en otros lugares, ha ido mucho más allá. En primer lugar, porque se ha tomado en serio la idea de imaginar, se ha tomado en serio, no solo imaginar frescos sociales o situaciones límite de la realidad política, ni cualquier otra cosa de ese estilo, sino que se ha tomado en serio imaginarse sus escenas de acción y sus paisajes intrigantes y sus historias de amor y sus escenas cómicas y todo en ese contexto, ¿no? Se ha tomado en serio la capacidad de inventar y de agregar más a la imaginación de sus posibles lectores, ¿no? De su cultura. Y de reconocimiento también de diferentes tipos de saberes y de ciencias que hay en el mundo hispano
que no están necesariamente asociadas con la idea de ciencia tradicional y de tecnología y de máquinas y todo esto a las que normalmente asociamos la literatura de ciencia ficción, ¿no? O pensar en otro tipo de distopías o más bien otro tipo de sociedades o de mundos atravesados por otros saberes, ¿no? Que creo que también está un poco relacionado con lo de la antología de Rodrigo. Si permites que me da cuenta, porque me he escaqueado de la pregunta, perdona, me has preguntado sobre la ética y tal, me he puesto a hablar de tal, pero escuchando a Esther y a Alberto, a ver, yo estoy de acuerdo que a mí me espantan los relatos en los que se intuye un propósito ético, moral. O sea, me gusta cuando notas que el autor ha conectado con un inconsciente donde tú tienes que decidir un poco eso. Pero es verdad que últimamente yo tengo un problema con eso, ¿no? Como creador, porque últimamente yo tengo una cierta obsesión, y lo pongo en redes mucho a veces, con hacer una llamada de atención, ¿no? Y es que creo que hemos perdido como sociedad la capacidad de fabular como sociedad, me refiero, en el sentido de que entre siglos, por ejemplo, entre el 19 y el 20, nos fascinaba que alguien pudiera llegar a la Antártida y se hacían ficciones sobre eso, ¿no? Que alguien pudiera llegar hasta las profundidades del Congo, y ahora nos fascina. Salen noticias, hace no tanto se hablaba de un mar, simplificándolo mucho, la noticia, un mar secreto debajo del mar, vale, esto no es así exactamente, pero bueno, lo entendemos, ¿vale? Una especie de océano en el que los científicos no terminaban de saber exactamente qué había ahí debajo, y nadie era carne de meme. Aquello se convirtió en carne de memes en internet y tal, cuando a mí me parecía una fuente de fabulación maravillosa. Entonces, claro, yo digo, no quiero convertirme en un repelente niño Vicente y levantar la mano en lo que escribo y decir, esto es maravilloso, ¿por qué no le estamos haciendo caso a esto? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de encantarnos con nuestro propio mundo, por ejemplo? Pero me debato entre eso y decir eso de una manera que no parezca que lo diga. Y entonces tengo una contradicción conmigo mismo, porque no sé cómo se hace. Bueno, si les parece bien, nos vamos hacia el mundo audiovisual, que creo que es en el que conectan Rubén, Esther, un poco más. Y quisiera que habláramos un poco sobre la relevancia que tiene o que ha tenido para ustedes ese mundo audiovisual. Muchos de nosotros empezamos a acercarnos a la literatura ciencia ficción a través precisamente de los cómics o de incluso las películas. El cine empieza con una adaptación literaria de Méliès, El viaje a la luna, o sea que ese contacto o esa relación ineludible de la ciencia ficción, de la literatura y de lo visual. Hablabas hace un rato del Eternauta también, de Osterheld y de Solano López. Y bueno, un poco quería que conversáramos sobre qué ha representado para ustedes ese universo de lo audiovisual y qué mundo ficcional les gustaría llevar a la pantalla. Pues no, o sea, siempre que hablamos de audiovisual estamos pensando en cine, pero yo suelo ir mucho al Prado y siempre que voy al Prado intento buscar algo o sea, encuentro algo como búsquedas temáticas, ¿no? Y me paré hace como un mes delante del Bosco, que es un cuadro que hemos visto 1 millón de veces, y leí que hay una historiadora que se llama Marina Warner, que lo que explica es que el Bosco es cómo se interpretaba, cómo el Bosco interpretaba lo que fue la conquista de América en un cuadro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque es una fantasía contada. Me gusta mucho la fantasía contada y interpretada. O sea, es todo lo que se ve en el Bosco, todas estas flores espectaculares y estos colores, y es que realmente parece que han tomado algo porque no es normal. Todo es una interpretación que tienen de América. Y también en el Prado una capilla románica en la que aparece lo que se supone que es un elefante, pero en realidad es un perro que tiene una trompa. Es como le han contado que es un elefante y lo tiene que pintar así.
O sea, la interpretación de lo que nos han contado y hay que imaginarlo, me parece una ficción muy potente, porque no hay una referencia visual real, más que la que estás colocando ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría realmente es todo lo que todavía no sabemos imaginar es lo que quiero ver. Todo lo que todavía no se ha descubierto es lo que quiero ver, es lo que quiero que me cuenten. Y no me refiero solamente a la ciencia ficción, puede ser incluso el mar que está debajo del mar. Entonces, visualmente está aquí, el Behemoth de la Biblia estaba ahí, está contado, es ficción pura y dura. Esta mañana también mencionaba Ana, creo que Ana Merino mencionaba al Bosco y, Sí. y estas figuras que parecen sacadas de otro mundo que Es no lo la que le decían lográbamos que en América entender. es Claro. esto, y él pintó esto, así como... me pareció como una historia de ciencia ficción que está ahí metida dentro del Prado. Me parece una locura, que me encanta. El Bosco me aterrorizaba de niño, o sea, tenía un... No, me aterrorizaba. Es decir, tenía unos vecinos míos, un amigo mío, sus padres tenían un pedazo de reproducción del Jardín de las Delicias en el salón. Y entonces cuando este amigo me invitaba a casa, él creo que quería que jugásemos al Scalectris y estas cosas. Y yo estaba embobado. Yo cada vez que llegaba, no existía internet, existía tal cual. La única manera que tenía de ver el cuadro era cuando iba a casa de mi amigo. Entonces me quedaba embobado porque cada vez que iba descubría algo distinto. Claro, un fragmento con algo... Y es terrible, es una obra absolutamente inconsciente. Ay, bueno, si me permiten agregar, para mí también me gusta mucho el Bosco. Tengo que ir todavía al Prado a ver alguna otra cosa que no sea el Bosco. Eso fue lo que me pasó cuando fui. Quedé como menso delante del Jardín de las Delicias. Híjole, yo creo que, digamos, también hablando un poquito más del asunto audiovisual, yo creo que lo que a mí me gusta ver, independientemente de, digo, me encantaría que se hiciera alguna versión audiovisual de algo de mi trabajo, pero eso no importa. Lo que a mí me gusta ver y lo que venturosamente, por ejemplo, creo que encontré en El Eternauta, en sus versiones en cómic, en su versión ahora para serie, y en otras obras también por ahí que dan como ese salto, ¿no? Creo que es justamente una especie de precisión, de precisión no de la realidad, porque no se está retratando la realidad, la realidad literal de afuera, se está retratando esa otra realidad alterada, modificada, totalmente inventada, ¿no? Cuando hay una obra audiovisual que logra como esa impresión de consistencia, de credibilidad dentro de sí misma, entonces la imaginación se expande, ¿no? La imaginación de quien está viendo. Ese es el gran problema que tienen adaptaciones como por ejemplo la de El Hobbit de Peter Jackson o las de Juego de Tronos, discúlpenme los fans, si es que los hay, que parecen como nada más acumulaciones de objetos puestas uno delante del otro, ¿no? Que no se siente que formen parte de un mismo mundo, que son agregaciones pues más o menos azarosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve muchísimo más, por dar un ejemplo, en los libros de George Martin, de George R.R. Martin, que en la serie, donde al menos hay como un departamento de producción que más o menos está trabajando de manera coordinada y que está haciendo vestuarios y está haciendo decorados, ¿no? Como con una cierta intención unitaria. Si ustedes van a leer los libros, se van a encontrar con algo muy, muy curioso, que es que en una misma familia hay personajes que tienen un nombre griego, un nombre germánico, un nombre gálico, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Pues nada más de leer que uno se llama Robert y otro se llama Edward y otro se llama no sé qué, en ese momento ya se quebró la ficción, porque inmediatamente, incluso si uno no sabe mucho, se saltan como las diferencias entre esos nombres y ya se ve que son como la acumulación de la tienda de chácharas, ¿no? De cosas viejas. A mí el mundo que me gustaría ver es el de la montaña de la locura. Pero
Pero claro, yo empiezo a plantearme si realmente esto debería ser una película o una serie. Quiero decir que creo que estamos viviendo una crisis que no creativa, pero una crisis a nivel de impacto popular de las ficciones que llamamos cine, que tienen pues series. O sea, las ficciones que empiezan con unos créditos y terminan con unos créditos. Y hay una cosa entre medias que nos cuenta una historia, ¿no? O sea, porque si uno se va a internet, hay toda una playa de formas expresivas audiovisuales nuevas. O sea, hay una locura, por ejemplo, a mí me encantaba Black Rooms, por ejemplo. No sé si todos sabéis lo que es o no, pero bueno, espacios liminales donde de repente es hechos con vídeo de gente que, bueno, absolutamente surrealistas a veces y tal, creepy otras, pero bueno. Pero hay, por ejemplo, unos vídeos que expanden el universo de Jurassic Park. Entonces os invito a que lo veáis, ¿eh? Y están hechos desde el punto de vista del metraje encontrado, ¿vale? Y entonces te cuentan, expanden un poco cosas, aspectos de la novela original, que no contó la película, y están todos contados no para exhibir unos FX determinados, sino contados con una imagen sucia, siempre del punto de vista de alguien, que es una cosa que han perdido, por ejemplo, las películas de la saga de Parque Jurásico, ¿no? Que han perdido el punto de vista. La primera Parque Jurásico, ¿verdad?, que es una cosa que yo le pediría a una adaptación del Montañas de la Locura, que esté contado desde un punto de vista riguroso, que procese lo terrible y lo maravilloso y lo fabuloso y la magnificencia de esas ciudades escondidas y tal. O sea, en el primer Parque Jurásico los dinosaurios los estamos viendo a través de los personajes y nos estamos maravillando con ellos. Tú te vas a ver la última de Jurassic World, la penúltima ya, y tienes a 20 dinosaurios en pantalla, pero nadie está mirándolos. La gente está huyendo de ellos. Nadie se está maravillando ni se está aterrando con ellos, ¿no? Y creo que una adaptación a las Montañas de la Locura debería ser rigurosa. Yo la haría, la contaría de manera serial, casi como la propia novela. O sea, con fragmentos de 20 minutos, 10 minutos en internet, de la grabación de quien va allí, del equipo que descubre tal, y que medio vemos, no terminamos de ver, porque el problema de la adaptación de Guillermo del Toro es que era carísima. Era carísima, una peli muy cara, y el problema es que necesitaba una calificación por edades que ese presupuesto no le permitía. Entonces, bueno, esa sería mi apuesta. Ahí abres otro melón que creo que conecta con lo del Eternauta, y es que yo me estuve quejando como un año antes de que saliera, pensando que me iban a arruinar el libro. O sea, pensando que la adaptación iba a ser un desastre y no quería que, o sea, un poco como esta obsesión también y ese afecto que construyes con un libro que ha estado en tu vida desde muchísimos años. Pero no sé cuánto presupuesto han tenido para hacer esto. El montaje es espectacular, o sea, yo estoy maravillada con la serie, ¿no? Sí, de todas maneras hay algo que a mí me interesa mucho en estas ficciones de mundos, y es que el audiovisual, sobre todo también lo literario, es que no hay necesidad de agotar ese mundo. Quiero decir, a mí lo que me interesa cuando cierro un libro, cuando termino de ver una película o una serie, es que hay todo un contexto que yo tengo que imaginarme y que no me han contado ni falta que hace. Exacto. Es decir, esto es lo que me interesa, ¿no? Completar la propia experiencia por mí mismo. Claro. Sí, es que me parece que cuanto más se concrete, creo que pierde más. Es como cuando te aparece una peli de terror que van a abrir... O sea, yo lo que no quiero nunca es ver el fantasma. No me contéis el fantasma, no lo quiero ver, porque si no deja de serlo. Entonces, en el momento en el que hay una explicación, es como explicar también un chiste, no quiero saberlo, lo que quiero es imaginarlo yo. Siempre lo que uno imagina es mucho más terrorífico que lo que luego realmente se puede ver, incluso en la realidad. Entonces, en Eternauta me pasó que estamos ya en un punto en el que no sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial está haciendo qué, y también me da bastante miedo porque puede ser muy precisa y puede ser muy cabrona y no sabemos lo que puede pasar ahí también en el medio audiovisual, porque también lo abarata. O sea, la inteligencia artificial abarata mucho el medio, pero tiene muchos peligros también para la industria. Entonces, incluso, o sea, desde lo estético yo prefiero que no me cuenten demasiadas movidas. Quiero imponer yo cosas. Por ejemplo, en la película la de The Arrival, lo que me gustaba era lo que no se sabía. O sea, lo que tienes que pensar después. El pensar después es siempre ficción. Esa es una adaptación maravillosa. Por reticente, sí, cómo no.
Fíjate, ahora que estamos con esto, alguien debería hacer una adaptación en forma de serie de Calpe Imperial. Mm. Estaría dificilísimo, pero estaría fabuloso. Porque además se necesita un guión así como brillantísimo para que las partes que no se puedan hacer con efectos especiales sea el narrador contándolas. Si alguien de ustedes es productor de Netflix, ahí está, se las regalo. De todas maneras, a mí, yo cuando digo hay una frase que me pone los pelos de punta, ¿no? Que es, gracias a esto podemos hacer todo lo que imaginemos. Cuando se habla de la inteligencia artificial, que no la considero ni un peligro ni una ayuda, es lo que uno quiere que sea, ¿no? Al final. Pero cuando se habla pasó con el CGI, ¿no? Nos llegó el CGI y dijimos, ahora podemos hacerlo, todo lo que imaginemos lo podemos poner en pantalla. Digo, bueno, está bien, pero no lo sé. Bueno, ¿cómo creen ustedes que han evolucionado las concepciones de otros mundos en respuesta a las crisis contemporáneas? En la mañana también creo que mencionaban, y a lo largo de las siguientes mesas vamos a tener invitados que escribieron sus obras de ciencia ficción a partir de una pulsión originada por la pandemia o incluso en novelas, y pienso por ejemplo en la de Agustino Basterrica, Días de ira de Edmundo Paz Soldán, que anticipaban, no sé, ficcionalizaban situaciones pandémicas y todo esto. ¿Cómo estos fenómenos, la pandemia, el cambio climático, quizás las crisis políticas, han condicionado o han transformado esa construcción de otros mundos en la literatura en lengua española que ustedes leen y escriben? Yo creo que sí ha habido grandes cambios en lo que va de este siglo, quizá desde los años 90. Bueno, simplemente hace 50 años este evento, esta mesa, sería impensable, habría sido impensable. No estaríamos aquí, pues. Se consideraría que un tema así sería indigno, pues, de un centro cultural, ¿no? Tendría que estar en otra parte. Creo que lo que... Bueno, han pasado muchas cosas, pero una, por lo menos que sí estoy convencido de que está sucediendo, es simplemente que nuestra época tiene una gran ansiedad respecto al futuro. Y tiene además una gran ansiedad respecto de la realidad, de lo que significa lo real. Es decir, se está disgregando de diferentes formas una noción compartida o consensuada de lo real, que se consideraba como fácil de lograr, fácil de sostener en el siglo XX, ¿no? Ahora podemos rechazar las partes que no nos gusten de lo real a nuestro alrededor, ¿no? Y encontrarnos explicaciones a modo y unirnos a una tribu en X y a otra en Facebook y a partir de eso definir lo que consideramos real, ¿no? Y eso provoca, digamos, como también un cierto tipo de ansiedad que es bastante fácil de equiparar con esta otra que es más fácil de asir, ¿no? El miedo del futuro, el miedo de qué es lo que pueda suceder. Ya no hay manera de concebir, digamos, el futuro como una especie de promesa, ¿no? Eso se acabó en el siglo XX, finales del siglo XX. Entonces, por esas dos razones, creo yo, por lo menos, la necesidad o el impulso de imaginar se vuelve más potente y se vuelve más difícil contenerlo, incluso en culturas que son como muy cerradas a la imaginación. Déjame añadir otra cosa para que pensemos entonces cuáles serían los monstruos contemporáneos de nuestras ficciones. Yo creo, voy a decirte una cosa y dejar que Esther hable mientras yo pienso. Te voy a echar el marrón. Pero yo creo que, a ver, primero nos falta perspectiva. Yo creo que los grandes monstruos están aquí, pero posiblemente serán otras personas dentro de 20, 30 años que los identifiquen. Digo porque pensando en... Nadie podía imaginar cuando se publicó Drácula, que era una novela que tuvo una mayoría de malas críticas y tal, y que realmente no empezó a alzar el vuelo hasta que tuvo éxito en su adaptación teatral y estas cosas.
Nadie podía imaginar que eso era un monstruo que iba a marcar el siglo XX, ¿vale? Un monstruo de entretiempos. Entonces, bueno, ahora retomaré, pero eso. He visto ayer y me ha gustado mucho la de 28 años después. Y me parece que los zombies ya somos nosotros. Entonces, como que no veo, yo tampoco veo un futuro esperanzador. No lo veo. Creo que el cambio climático es como está pasando todo tan despacio que nos estamos dando cuenta de que somos la langosta metida en el agua que está a punto de hervir. Entonces, creo que precisamente cuando me refiero a ciencia ficción escapista, lo que entiendo es un tipo de ciencia ficción en la que no haya un monstruo. Vamos a intentar pensar, es decir, por lo menos la literatura y tiene esto, que es que nos permite momentáneamente no tener que estar en una realidad que es tan dura. Es que yo de pronto, de la semana pasada hasta ahora, todo se está dinamitando, es que tampoco sabemos dónde vamos a llegar dentro de un año. Y yo creo que quizá por eso también cuando veo algunas series como Rick y Morty, que siempre van a sitios que son absolutamente dislocados y está todo como muy fuera de lugar, creo que el humor también estaría bien que entrara en algún momento en la ciencia ficción arrasándolo todo. No estaría mal. Igual sería un buen monstruo el del humor, hacer algo con él. Sí, yo creo que los monstruos tienen ahora mismo la de ganar frente a los escenarios. O sea, pones monstruos en un lado y escenarios catastrofistas en otro, sí. Y los monstruos, por lo menos somos capaces de nombrarlos, de asirlos, de darles la espalda y quitarles su poder, ¿no? Porque el tema de ir... Yo cada vez que pienso en escenarios catastrofistas, el problema es que ya están aquí. O sea, es decir, cuando, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes escenarios catastrofistas de la humanidad, de la ciencia ficción, era que llegara un momento donde nos extinguiéramos, camináramos hacia la extinción, porque hay una crisis de natalidad. P.D. James escribió una novela, su única novela de ciencia ficción, una autora de negra, era sobre esto, ¿no? Ya está, ya estamos ahí. Y es muy interesante además, y es un tema... Es interesante problematizarlo porque choca con eso que llamamos una crisis, choca con otra cosa, ¿no? Que es la conquista de unos derechos por parte de la mujer y tal. Entonces, claro, no es tan fácil, a eso me refiero. O sea, los escenarios hoy en día están todos relativizados. O sea, ¿qué llamamos un totalitarismo hoy? No, tenemos claro, está Trump y tal. Bueno, es que para mucha gente eso no es un estado, no es un protoestado totalitario, digamos, no es un protolíder totalitario. Entonces creo que los escenarios nos ganan no en ambigüedad, sino en presentismo. Ya están aquí. Pero los monstruos no. Creo que todavía los monstruos nos ofrecen una oportunidad. Y hay algo que creo que los monstruos están un poco de capa caída, pero yo creo que los recuperaremos. Y creo que la razón básicamente es una cosa que apuntaba Esther, y es que hemos intentado pretender perder en el género, sobre todo en la literatura, no tanto en audiovisual, ¿vale? La idea del placer, la ficción por la ficción, el placer por el placer, ¿no? Y ahí los monstruos tienen mucho que ofrecernos. El monstruo es algo que nos atrae, nos repele porque nos devuelve un reflejo, y eso no sabemos acercarnos, abrazar el reflejo, huir de él. No sabemos qué hacer, ¿no? Uno piensa en monstruo mostrare, ¿no? Vamos a la raíz, nos muestra algo, ¿no? Entonces creo que ahí los monstruos van a tener la de ganar. Y bueno, yo siempre terminaré apostando por ellos si quiero contar algo. Antes insisto que por un escenario catastrofista, porque es que el lector va a decir, ya lo tengo aquí. Es decir, estoy leyendo algo que abro un diario digital y ya lo tengo. Me hiciste recordar que hay un capítulo de La Dimensión Desconocida en donde a los personajes les empiezan a pasar situaciones extrañas y el capítulo termina un poco mostrando cómo ellos son como figuritas que están siendo manejadas por otros sujetos desde fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera también los monstruos somos nosotros mismos una y otra vez representados. Yo estaba pensando que a lo mejor un monstruo de esta época, espero que no suene muy raro, a lo mejor un monstruo de esta época es el oligarca.
el individuo que tiene tanto poder y tanto dinero que básicamente ya no pertenece a la especie humana y que pasa por encima de todo el mundo y que no ve a los otros seres humanos como si fueran reales o como si fueran dignos de atención. Ese es un modo de pensar que ya circula, digamos, como entre esta superclase de dueños de grandes empresas tecnológicas, ¿no? Está documentado que hablan de los demás, de nosotros, usando a veces un término despectivo que es, en español sería PNJ, personaje no jugable, que está tomado de los videojuegos. Es decir, las personas que están más allá de su esfera, las grandes masas, son nada más como pues seres falsos, como generados por el software del juego, ¿no? No tienen agencia, no tienen sentimientos, no tienen valor, mientras que ellos tienen todo el valor. Pues es una noción pues, horrible, ¿no? Que les da la impresión de que pueden hacer lo que les plazca. O sea, eso es monstruoso también. Y vamos a tratarlo en una mesa con Michelle Nieva, que no sé si ya está por aquí, pero que también desde sus textos habla sobre el capital. Una última pregunta para cederle el espacio al público. Un poco para cerrar, ¿qué elementos de nuestro presente consideran que serían importantes o urgentes o necesarios o interesantes? Interesantes mejor, porque a mí lo de necesario o obligatorio no me gusta en la literatura. Interesante explorar a través de la ficción especulativa. A ver, uno que no tiene ningún tipo de ligazón con una idea de la moral, pues, por ejemplo. La riqueza de la vida cotidiana en entornos de lo más variado del presente. La existencia en el centro de la Ciudad de México tiene toda una, por decir algo, tiene toda una serie de detalles, de formas de acción, de asociación, de costumbres, de aspectos visuales del entorno, que es totalmente distinta de la que se puede uno encontrar en un barrio del extrarradio de Sevilla o de lo que se puede encontrar uno en un zoco de Marruecos o de lo que se puede encontrar en un montón de lugares del mundo. La imaginación del presente, del futuro, de los mundos paralelos puede tener muchísimas más fuentes que las que ha tenido hasta ahora. Vale, gracias. A mí me gustaría que de pronto históricamente se descubriera algo de lo que no tenemos ni idea, pero del pasado. Me gustaría que de pronto hubiera un pedazo de momento histórico que se nos haya pasado por alto, porque damos por sentado que todo está escrito en los libros de historia y puede que no. Bueno, es que es así. Prácticamente nos lleva solamente los hechos históricos que conviene contar, ¿no? Entonces, lo que no se ha contado del pasado es lo que me interesaría saber ahora. Para mí eso sería ciencia ficción pura. Sí, yo sigo lo mío, que es el tema del subgénero de los mundos perdidos, ¿no? Y es verdad, porque pienso en escenarios que me fascinan y lo que me di cuenta que no es que me fascinen, es que me aterran. Es decir, el tema de la vivienda, el tema de, me repito con lo de la natalidad, que es un tema muy complejo también, ¿no? Y digo, no, o sea, yo mismo me digo, no. Entonces, lo que a mí, un poco lo que decía lo de la historia, pero llevándolo un poco a nuestro propio mundo. O sea, a mí me encantaría que fuéramos capaces de explotar la fascinación que hemos perdido por nuestro propio mundo. En la comida comentaba con Sabino que estamos de paso como especie. Esto tenemos que aceptarlo, que estamos de paso como especie. Es decir, el planeta no se va a destruir. Nos borraremos, autoborraremos nosotros y ya está. Entonces, a mí, para mí, yo creo que la humanidad lo que hace es tener un romance con el planeta. Es como cuando tienes un romance y empiezas a descubrir parte de la persona que te gusta, ¿no? Y hay un momento maravilloso, ¿no? Que es cuando descubres algo que se te había pasado por alto, ¿no? Que te gusta de una persona. Y a mí me gustaría eso, ¿no? Que de repente, pues esto, lo de la noticia del mar, ¿no? Aprovechar en la ficción cómo contamos una especie de King Kong, ¿os acordáis, no? Que King Kong, que es una historia pura y dura de ciencia ficción, aunque contada como un cuento onírico y tal, ¿no? Llegan a una isla que está oculta por la niebla y
y lo compras esa, que nadie conoce esa isla y tal. Me gustaría que recuperáramos eso en pleno año 2025, ¿no? La idea de que nuestro propio mundo es capaz de fascinarnos y nos reconciliamos con nuestro espacio y con nuestro lugar en nuestro espacio y bajamos a un mar, a un océano que está lleno de peligros y de aventuras. Yo estoy muy por recuperar el sentido de la aventura. En lugar de pensar en otros mundos, pensar nuevamente o pensar desde otros lugares sobre nuestro mundo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, nos quedan unos minutos para preguntas, comentarios, si alguien del público se anima. Fernando. Hola, enhorabuena por esta conversación. Más que nada son comentarios, pero es que cada uno de ustedes ha hecho un comentario o una reflexión sobre la que me gustaría apuntar algo. Cojo la pregunta como percha lo que decía Esther. Me gustaría saber cosas de las que no hayamos nosotros pues, conocido nada. Lo que ocurre es que muchas de esas cosas existen y ya las hemos olvidado o no las tenemos en cuenta. La historia de King Kong está en el Jardín de Flores Raras de Torquemada, un mono gigante que además destruye los barcos lanzándoles piedras desde lo alto de una montaña y que había secuestrado a una mujer con la que tuvo 2 criaturas. Eso sí, no vamos a decir cómo son. Pero eso está, y de hecho es la epifanía de esa criatura. Los oligarcas, un libro de comienzos del 2000, Alberto, que se llama Historia Natural de los Ricos, Richard Conniff, un etólogo que decidió en broma supuestamente escribir un libro sobre los ricos como una especie que no tiene nada que ver con el resto de los seres humanos. El libro es divertidísimo y hay un capítulo dedicado a Donald Trump, cuando no es que fuera entonces mejor que ahora, pero en realidad apuntaba ya de muchacho cosas curiosas. Pero lo más interesante es lo que decía Esther, que a ella el Bosco le gusta porque son fantasías contadas. Yo no quiero extenderme mucho, pero la Inquisición ordenó destruir en 1610 toda la obra del Bosco. ¿Por qué? Porque en el Barroco ya se hizo una reinterpretación de esos cuadros que hay que recordar que el Jardín de las Delicias estaba en el cabecero de la cama de Felipe II, sí, que dormía con 7 cadáveres de santos y 14 cráneos. O sea, eso era de locura. Y como el rey compró la obra del Bosco, toda España, los nobles, esos oligarcas, empezaron a comprar obras del Bosco. Fue el autor más falsificado del siglo XVI y en 1610 se ordena la destrucción. Se llamaban los disparates. Y entonces primero se destruyeron todas las falsificaciones que se pudieron encontrar y el Bosco se salvó porque un inquisidor llamado Sigüenza, me parece, dijo que no eran pinturas, sino narraciones pintadas. O sea, casi ha Esther dado con el argumento del inquisidor. Eran narraciones pintadas, lo salvó como escritor. Y entonces a mí lo que me parece fantástico y fascinante de todo esto es que tenemos todas estas cosas diseminadas por el pasado sobre las que podemos volver a iluminar con relecturas y seguir renovando estas conversaciones y las ficciones que se pueden escribir. O sea, yo estoy muy agradecido por todo lo que he escuchado y de cada uno de ustedes he tomado algo. Bueno, ahora en realidad casi todas las pelis de la Marvel son las metamorfosis de Ovidio, del Rubens. Es que vas, está ya hecho. Es otra historia más. Gracias, Fernando. Acá tenemos otra pregunta. Sí, quería apuntar lo primero que estaba diciendo Chimal, porque si tenemos, en el caso de América Latina, 500 años de dominación cultural, pedagógica, lo que implica también más adelante la lectura de nuestros estudiantes en las universidades y por ende también a nuestros escritores y a nuestras escritoras. Entonces, para ti, Alberto, ¿cuál sería el camino? Es decir, una nueva estética, porque si ya superar la dominación cultural, todavía no hemos salido de esa dominación cultural porque seguimos mirando a Occidente,
¿Cuál sería el camino para ti en ese caso? ¿Lo llevarías mediante la práctica? ¿Hay que elaborar una nueva teoría estética de la literatura? O como dice Fernando, por ejemplo, hacer una nueva relectura de los códices en México, o en el caso de Perú, por ejemplo, de la escritura que hay en las diversas culturas en las cerámicas, ¿no? ¿Cuál sería el camino para ti? Ay, qué buena pregunta. Mira, como no podemos cambiar el pasado, yo creo que lo que se podría hacer, no sé si se consiga hacer, pero algo que se podría por lo menos intentar sería como abrir esa estética o ese pensamiento de la estética. Que hubiera como una especie de, ¿cómo decirlo? Que la estética no fuera una especie de bloque uniforme, sino como una especie de estado plurinacional. Perdón, no se me ocurre otro término. Donde estas diferentes herencias culturales y estas diferentes tradiciones y formas de pensar tuvieran igualdad de condiciones, ¿no? Tú sabes, todavía en México y en muchos otros lugares, la gente que no escribe en castellano es como relegada a una especie de gueto que se llama lenguas indígenas, ¿no? Donde se supone que tienen que escribir de ciertas cosas, ¿no? Como muy acotadas y no meterse con la literatura en castellano. Eso tendría que desaparecer, tendría que ser posible que hubiera como cruces entre esas tradiciones marginadas y todo lo demás. No sé cómo, pero eso tendría que suceder. ¿Dónde, por favor? Hola, gracias. A mí se me ocurre que quizá dinamitar el modo de pensamiento occidental y colonial, ¿no?, a través de la literatura, de la ficción o de cualquier otra manera, sería una posibilidad de reflexionar sobre el pasado y ofrecer esperanza hacia el futuro, ¿no? Pues claro, seguro. Yo estoy en principio de acuerdo. Lo que no sé es cómo, pero ¿no? Creo que estaría muy difícil como empezar de cero a hacer como tabla rasa, porque también las culturas que existen en esta época al margen del idioma castellano, digamos en Hispanoamérica, pues tampoco son las que existían hace 500 años. O sea, han cambiado para bien, para mal, bajo la presión pues, que ha implicado pues, el dominio de una sola cultura. Entonces, lo que habría que hacer sería como restablecer como esa igualdad, como destruir por lo menos la noción de la dominación. Hombre, quizá alejarnos de un paradigma positivista y binarista pues sería un posible comienzo, ¿no? De hecho, hay algunas expresiones en la literatura. Pues de hecho sí, el lugar donde hay que ensayar esto es en la ficción, para ver qué sucede, ¿no? La realidad es difícil, sí. Perdón, ya me estoy extendiendo de más. Creo que sí tiene sentido platicar de estas cosas porque si bien esto puede parecer, digamos, como excesivamente programático o como excesivamente, no sé, como una especie de prédica o como una especie de expresión de una obligación o de una especie de programa o de mensaje o qué sé yo, pues no lo es porque las obras literarias mismas no cambian nada. Lo que cambia es quien las lee, a veces, ¿no? Quienes deciden hacer algo a partir de lo que pueden imaginar tras haber leído, tras haber interiorizado aquello que leyeron, ¿no? Y eso pasa lo mismo con una obra extremadamente sesuda y sentenciosa y moralizante que con una obra de evasión. O sea, quienes hacen las cosas son los seres humanos.
Perdón, pero nada más quería añadir esto, que lamentablemente yo creo que no hay narrativa que va a cambiar nada si no viene acompañada de una armada. Y ya sabemos, aquella historia muy sencilla de que las lenguas son aquellas que vienen con un ejército, los dialectos son aquellos que no tienen esos ejércitos. Entonces, por más que tengamos estas grandes narraciones, si no vienen acompañados de una hegemonía poderosa para imponer una nueva forma de contar, de interpretar y de ver la realidad, se quedan al margen, se quedan convertidos en lenguas indígenas. Pero gracias a todos, estaba muy bien. Perdón, que yo quería comentar algo. De pronto estamos dando por sentado que toda la realidad es global y nos estamos olvidando de que hay particularismos y oralidad y local de la que no nos estamos dando cuenta, porque aparte no todo el mundo tiene acceso a la literatura. Y creo que también eso es lo que te estaba diciendo antes, de que habría que rescatar lo que no se conoce, lo que no es oficial, más allá de lo que aparece en la prensa, de lo que vemos todos los días y que damos por sentado que todo el mundo conoce. Y de lo que queda registrado en los propios textos, porque también damos por sentado que todos tenemos acceso y no es. Hay una anécdota que viví yo hace poco sobre esto. Fui a ver a unos amigos en una mesa, también como nosotros ahora, ¿no? Una mesa redonda y tal, en la Feria del Libro de Madrid, y estaban hablando empezaban a contar cosas que la literatura, sobre las que la literatura podía advertir, ¿no? Entonces hablaban de los alimentos, ¿no? De la crisis de los precios de los alimentos, de papá no sé qué, tal, empezaban a hacer check, ¿no? Cosas que, por favor, no vayamos hacia ahí, tal, no sé cuánto, porque eso es hablaban de la distopía, ¿no? Vamos hacia esa, y de repente levantó la mano alguien del público y dijo, de verdad no recuerdo de qué país dijo, ni siquiera sé si lo pillé, porque yo estaba tal, pero bueno, da igual, en el país latinoamericano, y dijo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que os estáis poniendo un escenario catastrófico desde vuestro punto de vista, y ese es el escenario en el que yo vivo. La cotidianidad. Esto que acabáis de decir, la literatura debe advertirnos para tal, eso es mi día a día, y el de mis vecinos. Entonces, claro, hay algo de nacional egocentrismo en todas estas ficciones, ¿no? Es decir, cuando hay gente que ya ha superado esa barrera y la ha asumido, no es que la vea bien, es que la ha asumido y la ha interiorizado, ¿no? Y bueno, escribimos desde nuestros propios límites, pero esos límites han sido rebasados ya a veces. Bueno, yo creo que con esto cerramos y conecta perfectamente bien con la mesa que vamos a tener mañana a las 12 del día, que se titula Ecologías del Porvenir. Los invito para que nos acompañen y un aplauso para nuestros 3 escritores. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias.